Molt bon dia. Si els hi sembla, passam a donar compte dels acords del Consell de Govern d'avui, el darrer Consell de Govern d'enguany. També s'ha aprovat el decret sobre l'ús de les llengües oficials en l'administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. Bàsicament, aquest decret el que fa és recuperar les mesures que ja se recollien en el decret 100 de l'any 1990, que va estar vigent durant 22 anys, després que la passada legislatura s'ha derogat aquest decret i, per tant, implica la recuperació del marc legal anterior a l'any 2012, que, com dic, el que regula són els usos institucionals i administratius de les dues llengües oficials de les Illes Balears, uns usos que han de respondre amb els principis del foment i la normalització de l'ús de la nostra llengua i garantir el dret que tenen tots els ciutadans de poder relacionar-se amb l'administració amb qualsevol de les dues llengües oficials, sigui català o sigui castellà. Les principals novetats que s'incorporen tenen a veure també amb els canvis propis de la societat respecte a la normativa que havia en els anys 90 i, per tant, s'adapta a una administració del segle XXI amb avanços com puguin ser l'administració electrònica o les xarxes socials. I recordar també que aquest decret s'aprova amb les observacions que en el seu dia va fer el Consell Consultiu i, per tant, s'adapta a totes i cadascuna de les observacions essencials que havia fet el Consell Consultiu. Li passam la paraula al conseller de Treball. Gracias, consellera. Hoy el Consejo de Gobierno ha aprobado el proyecto de decreto ley para el desarrollo de proyectos industriales estratégicos. Este Gobierno, como saben, tiene la voluntad firme de impulsar la actividad industrial en nuestras Islas Baleares. Para eso hicimos la Ley de Industria, el Plan de Industria, y hoy desarrollamos los proyectos industriales estratégicos o de reindustrialización de determinadas zonas afectadas por tales. No es casual, además, que, como saben, pues hemos invertido en 2018, invertiremos en 2019 prácticamente 15 millones de euros dedicados a la industria, pero hoy lo que hacemos es tener un decreto ley, que luego tendrá que ser convalidado, que permitirá dar prioridad a los nuevos proyectos industriales estratégicos o de reindustrialización de determinadas zonas afectadas, fundamentalmente agilizando su autorización y tramitación, pero también permitiendo determinados tipos de medidas de acompañamiento. Fomenta, además, que se traten de iniciativas sostenibles que contribuyan a crear empleo, innovación y, fundamentalmente, fortalecer nuestra industria, la diversificación y actuaciones innovadoras en materia de reconversión energética. Tiene como especial fortaleza también el favorecer proyectos destinados a esa reindustrialización, estableciendo sectores, como he dicho, industriales que se consideren estratégicos y fortalecer políticas energéticas y medioambientales adecuadas. La definición de proyecto industrial estratégico será, de acuerdo con el objeto de la ley, que tiene unos 5 o 6 artículos, implantar, ampliar, modificar o reindustrializar una o diversas actividades industriales que tengan como resultado previsible una expansión significativa y sostenible de nuestro tejido industrial o medidas para garantizar la viabilidad de una empresa o sector industrial expuesto a riesgos para su continuidad. Lo ha de promover bien una administración pública, una entidad pública o una entidad privada o colaboración público-privada. En todo caso, tiene que demostrarse viabilidad económica y financiera suficiente, no solo para efectuar el proyecto, sino por parte de las propias entidades que lo promuevan. Tiene que mejorar la expansión de nuestro tejido industrial, generar empleo, un modelo energético basado en suficiencia de suministro y sostenibilidad, reconversión energética, nivel tecnológico y de inversión, mejora de equipamientos, promover además una actividad industrial internacionalizada. Más otro tipo de requisitos que pueden motivar su importancia para hacerlo. Lo ha de autorizar el Consejo de Gobierno y la instrucción del procedimiento. En la instrucción de procedimiento se pedirán informes preceptivos a los ayuntamientos y a los consells.
Además, el suelo en el que tiene que ser realizado en un suelo urbano urbanizable que tenga un uso adecuado, no entendiendo por tales, por supuesto, pues ni residenciales ni de equipamientos, por tanto, ya con un uso adecuado en ese sentido. Y también se permite, como ya se permitía, pues, en suelo rústico común la instalación de energías renovables, parques fotovoltaicos, etc., dentro de los permisos que ya tienen, dentro de la línea de autorización que ya tiene dichos proyectos. Los efectos, una vez se realice todo el procedimiento, se emitan los informes preceptivos en el plazo de un mes, luego tiene que pasar por el Consell de la Industria y finalmente será aprobado por el Consell de Govern. Los efectos principales serán la aprobación del proyecto de implantación o ampliación de las instalaciones y los distintos permisos para ello, la no sujeción a la licencia pública municipal ni comunicación, sino que se sustituye por los informes, aunque se han de abonar todas las tasas e impuestos que tendrían que abonarse igualmente para evitar que no se abonen en ese caso, por tanto, con el abono igualmente. Declaración de interés general, declaración de utilidad pública cuando el promotor sea una administración o entidad pública o haya una colaboración público-privada siempre que haya mayoría social pública, la posibilidad de conceder distintas líneas de ayudas, además de formar y recualificar a los trabajadores en esos casos. Y, por último, la reducción de los tiempos de ordinarios de tramitación a la mitad y prioridad en la tramitación administrativa. Es un proyecto de ley que desarrolla, además, lo ya previsto en la Ley de Industria, en los mismos términos que estaba en la Ley de Industria establecido para la agilización de la implantación de industrias o la reindustrialización de determinadas zonas. Creemos que es importante, es un instrumento necesario y, por tanto, poder tenerlo para, yo creo que poder asumir pues esa diversificación económica o esa reindustrialización de determinadas zonas que se puedan ver afectadas y, por tanto, permitir y facilitar su reindustrialización. En segundo lugar, el Consejo de Gobierno también ha aprobado dos subvenciones, una para la Fundación de Construcción y otra para la Fundación de Hostelería, por valor de 88.000 euros para Fundación Laboral de Construcción y por valor de 53.000 para Fundación para Prevención de Riesgos Laborales en el sector de la hostelería, en el marco de la Estrategia Balear de Salud Laboral. En el caso de la Fundación Laboral, en los acuerdos que alcanzamos, si recuerdan, prácticamente en el mes de febrero o marzo de este año 2018, para poder tener personal técnico visitando obras por parte de la propia Fundación y ayudar a reducir los elevados índices de siniestralidad en ese sector, que, como saben, ha bajado en el primer semestre, lo veremos ahora en el segundo semestre, pero que ayude a tener más control en las obras y la Fundación así lo está desarrollando. Y en el caso de la Fundación para Prevención de Riesgos Laborales en el sector de la hostelería, de acuerdo además con los acuerdos alcanzados en el convenio colectivo, en la parte que firmamos conjuntamente Gobierno, organizaciones sindicales y empresariales, pues también hacer actuaciones que lleven fundamentalmente la investigación necesaria para el diseño de actuaciones localizadas dirigidas a reducir la siniestralidad laboral y favorecer la prevención y la salud en los puestos de trabajo. Son las otras dos líneas aprobadas en el Consejo de Gobierno de hoy. Moltes gràcies, en el conseller Negueruela.